tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros para compartir un pedacito de su historia de vida Mariano Recalde, presidente de Aerolíneas Argentinas. Mariano, muchísimas gracias por venir a Escenarios y a compartir tu historia de vida. Siempre digo que detrás, en este caso, de un político y de un hombre, hubo un Mariano chiquito que creció. ¿Dónde? Contame, ¿cómo eras? Sigo siendo chiquito. No, bueno, digo, el niño interno, que eras como, contame. No, la verdad que no sabría describirme cómo era. Era un chico inquieto, como cualquier chico común. ¿Eras inquieto? Sí. Sí, ni brillante ni un desastre. ¿Pero eras travieso o eras como que el mandato familiar era que había que portarse bien y te portabas bien? No, menos ni travieso ni muy estructurado, pero más bien más tirado hacia a lo travieso. Con el mandato. No, al revés. Ah, complejo de esto de cumplir el mandato. Como todo chico, hacía travesuras, no recuerdo muchas, pero... Cada tanto sí. Un desliz estaba bien. ¿Cómo Totalmente. estaba conformada tu familia? Mis dos padres y dos hermanos más, somos tres. Son tres, vos sos el Yo mayor. soy el mayor. El mayor. Ah, esto de deber hacer un poco con el mayor también a veces existe. ¿Con qué jugabas? Con una pelota de fútbol. O sea, la pasión en ese momento Sí, era... con cualquier cosa que pudiera servir de pelota. De hecho, no siempre tenía una pelota de fútbol. En mi casa no me dejaban, pero agarraba un... Si no, la cristalería... bollo de papel. No, y se rompieron varios adornos de mi casa. Yo jugaba mucho en el living, en la calle, en la cancha. En esa época no había canchitas de pasto sintético como hay ahora. Jugábamos donde se podría. Plazas con dos buzos. Los buzos hacían de marco de arco. Claro. Y el club. Me decías que eras un apasionado, fuera de cámara, que eras un apasionado de fútbol, que te hubiese gustado ser jugador de fútbol. Y yo te preguntaba... Sí, soy uno de los millones de argentinos que le hubiera encantado ser futbolista. Y vos me decías, yo jugué, te dije, ¿eras un 5 o un mascherano? Vos me dijiste, era de los que apoyaba al resto y sí, padeciste... Lo mío era más sacrificio que talento. Lo mío era más correr que tirar caños, pero... ¿Por qué me decís sacrificio? Sacrificio, yo te dije, no me gusta la palabra porque trae como dolor, esfuerzo. Y me dijiste, no, las dos cosas, esfuerzo y sacrificio, porque perdías a los pavotes. Trababa con la cabeza si fuera necesario y terminaba los partidos doloridos, pero... Dicen, no pain, no gain, ¿no? No hay dolor, no hay juego. Exacto. Pero bueno, de alguna manera creías que ibas a poder. Digamos, le estabas poniendo lo mejor y te veías como jugador de fútbol. Totalmente. ¿En esa época pensabas como jugador de fútbol internacional o te contaba la historia de que no quedaba? Yo, como cualquier argentino que le gusta el fútbol, me conformaba con jugar en cualquier club, y ni hablar de primera, pero en cualquier club. No pagar para jugar, sino que me paguen para jugar. Ah, bueno, pero querías dedicarte a eso. Me hubiera encantado. Si hubiera tenido un poco más de talento... ¿Por qué decís que no tenías talento para el fútbol? No, bueno, pero llegan pocos. La verdad que no cualquiera es jugador de fútbol profesional. ¿Alguien llegó a decirte en algún momento, mirá, sos muy bueno, pero...? Nadie, jamás. O sea, entonces fue una... Era solo mis ganas. Todas tus ganas. Solo mis sueños. ¿Y con qué más jugabas además de jugar al fútbol? ¿Era el colegio y el fútbol y tus hermanos? O sea, ¿esa era tu vida? Sí, básicamente sí. Te digo, te preguntaba, ¿no jugabas con esto del espejo? ¿No jugabas con esto del referente, que a lo mejor, no sé, jugador de tenis, no porque querías ser jugador de fútbol, pero sí a lo mejor el astronauta? ¿Qué eran las cosas las imágenes que tenías cuando eras chico, de estos referentes, de las personas que habían logrado objetivos? El fútbol, fanático, de escuchar por la radio los partidos. Empecé a ir a la cancha de chico, solo. Y lo otro que me gustaba mucho eran los animales. Otra de las vocaciones que nunca exploré fue la veterinaria. Veía mucho, me acuerdo, a la mañana había un programa de esos que ahora hay canales enteros, sí, enteros. Sobre documentales de animales, también me gustaba mucho. ¿Te hubiese sido veterinario tranquilamente? Sí, ¿En algún momento te lo planteaste? Y en algún momento hasta me planteé, yo tengo un primo también que después terminó siendo biólogo, que coleccionábamos objetos de la naturaleza, íbamos al campo y traíamos esqueletos. Todo tipo de animalitos. Sí. Llegar con eso a casa, divino. He tenido colecciones de mariposas, pero al final
en un momento me dieron ganas de militar. En ese momento estaba la Fundación Vida Silvestre, Greenpeace, no era una fundación muy conocida, una organización muy conocida, pero esa onda ecologista me tiraba. Te llamaba la atención de muy chiquito. Muy chiquito. De muy chiquito. Sí, sí. La política siempre estuvo como en la sangre. Yo te preguntaba, hay personas que van descubriendo a lo largo de su vida su vocación. Y a veces, bueno, como te decía antes, desde ser astronauta, porque uno vio los primeros pasos en la luna, hasta ser bombero, porque uno veía las hazañas de los bomberos y la maravilla de las cosas que hacen, uno va como dejando el niño y empezando a ser el hombre. Vos dijiste, yo siempre supe que la política era para mí, siempre por encima de todas estas cosas que te pasaban. Yo discutía los lunes de fútbol y el resto de la semana discutía de política siendo un gurrumín. ¿Cuántos años tenías? Que recuerdes 10, 11, 12 años. Chiquito. La primaria yo me discutía acaloradamente de política. Pero hecho, con 10 años eras como un niño adulto, sí. Digamos, porque tener registro de eso cuando uno está jugando a la pelota, total. Cuando está pensando en otras años, cosas. En el año 83 yo tenía 11 años y me acuerdo del retorno de la democracia, toda la efervescencia de la campaña electoral. Para mí era como lo más importante. Tenía 11 años, me iba solo, yo vivía cerca del Obelisco relativamente, me iba caminando, me acuerdo, ya era peronista, desde los 2 años, era una cosa como tener la camiseta de Boca y el sentimiento peronista, pero igual iba a ver los actos de Alfonsín, a ver cuánta gente juntaban, cómo eran, y al otro día iba con toda mi familia al acto de Luder, y tengo fotos de ese acto de cierre de campaña, que fue muy conocido cuando se prendió fuego el cajón. Sí, el cajón de Herminio Iglesias. Con mis hermanos, mis primos, bueno, amigos. está en la, digamos, en la sangre tu padre y demás, o sea, la política está dada naturalmente, pero a veces uno la puede tomar o no. Digo, esto de tener registro de lo que significaba la política y el retorno de la democracia a tan temprana edad, tiene que ver con tu historia familiar, digamos, quizá en otra familia. En mi casa se mamó la política siempre. Es lo que se hablaba en la mesa, digamos. Mi papá como mi mamá también siempre fueron militantes. Sí. Estuvieron exiliados, así que siempre estuvo presente en mi vida la política y siempre la viví desde chiquito con fines de la dictadura, principio de la democracia, un gobierno radical que era de signo contrario a nuestro y toda mi vida desde la oposición. Siempre viví la política como una herramienta para evitar que nos sigan haciendo daño los políticos. ¿Vos siempre viví la militancia como un espacio de resistencia. La verdad que nunca me imaginé o soñaba, pero no concebía una Argentina como la de ahora, donde hubiera un gobierno que coincida con lo que yo pienso, que hubiera un gobierno que... Estabas más para marcarle, o sea, la política, vos te ibas a dedicar a la política para marcarle al otro lo que no estaba del todo correcto. O sea, más del lado de la oposición la política era la lucha contra la injusticia que provenía fundamentalmente del Estado. Claro, desde ahí te habías parado. Y por eso también estudié Derecho. Me molestaban mucho las cosas injustas. Yo entendía que la abogacía era una herramienta para luchar contra la injusticia. Sí, para poner las cosas en claro. Esto un poco más complejo. Claro, pero bueno, uno va creciendo. Tenías esa idea formada de muy chiquito. Y nunca, salvo ser veterinario o esto de... Después siempre... Cuando largaste el fútbol, cuando te hecho, sacaste los botines dijiste, esto no es para mí. Sí, ya cuando... ¿Te costó? ¿A qué edad fue? No. Tenías asumido, me parece. Hice algunos intentos de meterme en un club serio hasta los 17 años, después ya no. Decime que fuiste a Boca, que por lo menos No, tanto no. ¿Pero por qué no? Uno nunca sabe. Fui a Munro, a una práctica de colegiales de un club de la C, en ese momento de la D. Sí. Y tampoco quedé ahí, así que ese fue mi último intento. Eso fue. Bueno, decís que con esto de la injusticia vos decías, el derecho te llega al revés. Digamos, la abogacía te llega al revés, te llega por esto de qué puedo hacer yo para que lo injusto sea justo, ¿no? O que deje de ser injusto. Y entonces estudiás derecho desde ese lugar. La elección pasó por ahí. Originalmente ahí. Después también vi que... Porque pensé en estudiar ciencias políticas. Uno cuando está en la militancia piensa, ¿cuál es la carrera mía? Ciencias políticas, que tiene que ver con la política. Me di cuenta que es mucho más política la carrera de abogacía. Muchos me dicen eso, que es como más completa en relación para dedicarse a la política el derecho. Está bueno que te escuchen. Cuando me di cuenta que todos los presidentes eran abogados, todos los diputados y senadores, la gran mayoría eran abogados, dije, bueno, por ahí debe pasar.
como me dijiste que no soñabas con un cargo dentro de la política, sino como trabajar desde la oposición, ¿qué pasó cuando cuando diste tus primeros pasos como protagonista? ¿Qué sentiste? No, fue un proceso el de empezar a dejar de desconfiar en Néstor Kirchner, particularmente. Cuando asumió como presidente, yo lo miraba con desconfianza. Y empezar a ver que esto iba para el lado de lo que yo creía, que iban tomando decisiones que eran reparatorias, que eran de recuperar derechos, que eran de avanzar. Y poco a poco me fui involucrando hasta que en un momento ya estaba súper metido en este proyecto desde afuera del gobierno, pero militando. ¿Es la primera vez que te pasa, o era la primera vez que te pasaba que coincidías con alguien y habías dejado de pelearte, por decirlo de alguna manera, con quien estaba al mando? ¿Esto es lo que sucedía? ¿Era la primera vez que alineabas algún pensamiento tuyo propio que justo a lo mejor él te lo... La primera vez que veía que el Estado no estaba del lado de los poderes que nos oprimían permanentemente, ¿no? De los poderes económicos, financieros, mediáticos. Y que el Estado se ponía del lado de la gente. Y entonces me empezó a entusiasmar y mi participación, mi militancia tenía que ver con el kirchnerismo. Incluso fui candidato a legislador en el 2009 en un puesto testimonial, y hace relativamente poco, 5 años, me propusieron que me haga cargo de Aerolíneas Argentinas, y esa fue mi primera experiencia, o sea, como funcionario del Estado. Pasaste de estar del otro lado de la vereda y decir, señores, ustedes no están haciendo las cosas bien, a asumir una responsabilidad muy importante, digamos, porque ni siquiera es como pasar del todo a la nada, o de la nada al todo, mejor dicho, de alguna forma. ¿Cómo llevas esto de ser hoy presidente de Aerolíneas Argentinas? Bueno, después de 5 años... porque además bailaste también con... Nos tocaron todas, exactamente. Nos tocaron todas las dificultades, un lugar que la verdad que nadie quería agarrar, un lugar muy complejo, con una historia tremenda, con muchísimas complicaciones, y que parecía imposible revertir. Una empresa devastada, sin aviones, vaciada, con problemas sindicales, con deudas, con muchísimos gastos y pocos ingresos. La verdad que era muy difícil administrar eso, que funcionaba tan mal. Cuando te lo ofrecieron, rápidamente dijiste que sí, lo pensaste, lo asumiste con la responsabilidad de que asumiste todas estas 5 cosas. minutos, lo consulté con mi viejo, con algún amigo, pero no había muchas opciones. Consideraste que ese era tu lugar. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo desarrollas esto de pasar de la nada a semejante responsabilidad, de estar del lado de lo que es el gobierno, digamos, en este caso el gobierno de Cristina Kirchner, en su momento de Néstor Kirchner, y cómo te ves en los próximos años. No se vaya, que hay más escenarios. My universe will never be the same. I'm glad you came. Make you glad you came. The sun goes down. Copa Mundial de la FIFA. Qué bueno que viniste. I'm glad you came. I'm glad you came. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que lo voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la provincia. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos.
Yo sí que le digo muchas veces que vamos a hacer programas de los cortes, porque se enriquece mucho con los cortes uno cuando empieza a hablar y también sé que es difícil hablar de la historia personal, pero la verdad que tu ejemplo sirve para muchas personas, no importa la edad que tengan, que si vos lograste objetivos creyendo que podías, siendo perseverante, siendo metódico, porque por más que eras travieso, no eras tan travieso, eras más responsable que travieso, llegaste hasta acá. Y esto es lo importante, este es el mensaje de Escenarios. Te toca ser presidente de Aerolíneas Argentinas y es como yo te decía, de la nada al todo. No sé si de la nada, porque tuviste un paso muy importante dentro de la militancia, digamos, que es donde vos empezaste a encontrar esto de que tus ideas alguien las tenía también, no eran solo propias. ¿Y qué te pasó en ese proceso previo a la presidencia? ¿Qué te pasó cuando empezaste a militar? ¿Qué fue lo que empezaste a sentir? La militancia casi que vino con la mamadera y los pañales. En la primaria yo ya discutía con mis compañeritos sin tener muchos argumentos, repitiendo lo que escuchaba en la cena. A mí me gustaría saber qué te decían tus compañeros de 10 años cuando vos le discutías sobre política a los 10. Era una discusión de River y Boca, peronistas radicales. En esa época estaba más presente esa rivalidad, esa adversidad. Sí. Pero en secundario ya me empecé a meter, a formar más. Incluso fui presidente del centro en el colegio donde estudiaba, en el Nacional de Buenos Aires. Estaba muy... Y siempre igual fue muy politizado muy y era un colegio, sigue siendo un colegio. Y ahora pienso, tenía toda una planificación hecha. Yo iba a terminar el colegio, iba a entrar a la facultad, me iba a recibir de abogado, después iba a hacer los posgrados y el doctorado, lo hice. Y después de todo eso empezar a trabajar con mi viejo porque yo quería hacer como mi carrera. Empecé a trabajar con mi viejo y desde el estudio, que era un lugar de militancia, la verdad que la profesión de abogado laboralista es la rama más peronista del derecho. Claro, los abogados laboralistas defendemos trabajadores, sindicatos, toda una década de defender a trabajadores de los recortes salariales, de las rebajas, de la flexibilización laboral, del neoliberalismo, que era lo que yo estaba acostumbrado. Por eso te decía que fue algo soñado que apareciera, porque la verdad que no se visualizaba que hubiera un cambio como el que hubo. La verdad, cuando asumió Kirchner, que se acuerdan que asumió de la mano de Duhalde, uno esperaba la continuidad de todas estas políticas que venían, y fue una ruptura tremenda. Y ahí te sentiste por primera vez identificado. Absolutamente identificado. Con tus ideas, con las que venías formando desde que yo creo que la política, la mamadera y vos estaban más o menos en la misma línea, porque no te viste nunca de otra forma, no soñaste con otra cosa y un día lo viste plasmado. Yo siempre digo que la gente construye su realidad primero sintiéndolo fuerte y después en algún momento algo sucede y lo ve y te pasó. O sea, toda la vida construyendo esto. Fuera de cámara te pregunté en el corte si vos tenías esto de la construcción largoplacista y recién me dijiste como algo de, yo tenía planificado que iba a ser abogado, que iba a trabajar con mi padre, que iba a hacer los posgrados. O sea, en algún momento de tu vida sí tenías una visión a largo plazo, porque si hablamos de una carrera mínimo son 5 años. Entonces esto de tener muy claro el objetivo, ¿crees que ha sido una virtud en tu vida? Esto totalmente. de saber para dónde ir. Es fundamental. Cuando uno tiene claro un norte y los límites de los medios para llegar a ese fin, tarde o temprano llegar. Y esta semana tuvimos un ejemplo claro que yo lo vengo repitiendo en muchas reuniones con compañeros, que es el ejemplo de Estela Carlotto. Que muchos años de estar buscando. Más de 35 años, pero con una constancia y una perseverancia y unas ideas bien claras. Y tarde o temprano los resultados llegan. La verdad que nosotros pues, somos un grupo de pibes que soñábamos con esto, 1000 intentos fracasados de armar algo. De pronto apareció Néstor Kirchner y como que todos confluimos detrás de este proyecto, y hoy es una realidad que nosotros esperamos, creemos, confiamos, estamos convencidos de que va a continuar muchísimos años más. Está bueno esto que decís de los sueños, ¿no? Y de la perseverancia. ¿Sos flexible ante poder soltar aquella cosa que ves que si agarraste para, digamos, como yo siempre digo, en la Y de la vida, Pilar Escobar, si ves que estás yendo para Escobar y no era para donde vos pensabas que tenías que ir,
y era Pilar en realidad y agarraste como este camino. ¿Sos flexible de soltarlo? ¿Tenés ese momento de reflexión en esta vorágine de las responsabilidades que tenés y poder decir, no chicos, a ver, alejémonos de esto, necesito pensar y ver si lo encaminamos por acá? No me ha tocado tener que... Pero no digo en la política, digo a veces uno en estrategias, en cosas de la vida, No, que ¿te sentís flexible cosas, o esto de que si vamos al rumbo, como sea, vamos al rumbo? Soy flexible, de hecho me preparé toda la vida como laboralista para defender trabajadores, junto con los sindicatos, para recuperar los derechos. Yo creo que el trabajo es el eje de la construcción de todo. De todo. Y terminé gestionando una empresa de transporte aéreo, pero creo que va en la misma dirección, de construir un proyecto político que se basa en la recuperación del trabajo, que entre otras... A ver, la mirada que vos tenés te ayuda para poder sentarte a dialogar con los para otros. sostener el trabajo era fundamental recuperar una línea aérea, recuperar la energía, recuperar los hidrocarburos, generar programas de viviendas como el Procrear, que van todos en la misma dirección, en sostener el empleo, en sostener el consumo interno, que el consumo interno es que vos, que yo, que los vecinos tengan plata para consumir, para vivir mejor, para darse, cubrir las necesidades que tengan y darse gustos, como ir a un restaurante, ir al cine, tomarse unas vacaciones, irse un fin de semana. Es toda una política que está diseñada para eso y que es la base de un círculo virtuoso, porque cuando toda la gente puede irse de vacaciones, ir al cine, a los comercios, llenar los shopping, llenar los restaurantes, se fomenta, se recalienta la economía, se fomenta el comercio reclama más de la industria y la industria reclama trabajo y el trabajo, y ese es el círculo virtuoso que inició Néstor Kirchner y que nosotros tenemos que continuar a pesar de las dificultades, a pesar de que las dificultades aparecen, no importa el gobierno que esté, porque aparece en la vida de cualquier ser humano, o sea, llevémoslo a lo macro, más allá de quién esté. El asunto es mantener esa rueda funcionando. Entonces, si Brasil no nos compra tantos autos como antes y eso hace que haya una retracción en la industria automotriz, bueno, ver cómo le metemos por otro lado para que siga habiendo consumo interno, que el consumo interno es muy claro, repito, es que... Es lo que te marca la sensación térmica. Que todos nosotros podamos vivir un poquito mejor. Si tuvieras que describirte, y sé que te voy a hacer la pregunta difícil, ¿qué dirías que es tu valor agregado, tu mayor virtud o tus mayores virtudes? Tomémoslo de esta forma. Sé que es difícil decir yo soy así o esto que hago lo hago bien, pero me parece que es importante que uno pueda reconocer de uno mismo eso. ¿Cuál sería tu mayor talento o eso que te trajo hasta acá? Porque revisando tu historia, digamos, si bien trabajaste con tu padre, pasaste directamente a ser presidente de Aerolíneas y asumiste a muy corta edad esta responsabilidad y lo que esto conlleva. Digo, ¿qué sentís que a lo largo de tu vida, en la construcción de tu profesión, de tu vida personal y de todo, te trajo hasta acá, Mariano? Tener clara una idea y trabajarla mucho. Yo una vez... Perseverancia, apasionado sos, porque el que milita es apasionado. Mucha dedicación. Yo una vez lo escuché a Fontana Rosa decir, que él sí era un talentoso, decir que su trabajo, el producto de los dibujos, todo, era 20% talento, 80% estar sentado frente a la hoja escribiendo o dibujando. Creo que es eso, tener clara una idea y después meterle mucho. Hacer y es como el dibujo, ¿no? Mejorarlo y mejorarlo con el lápiz. Y saber organizarse, y saber formar equipos, y saber rodearse, también es una virtud que yo supe tener. Si tuvieras que describir eso que todavía no resolviste como el detrimento o el defecto, eso de que todavía no me sale tan así, ¿cuál sería? No sé, che. Así como que o si sos desordenado o si sos o te cuesta focalizar en alguna cosa o en otra, o focalizado sos, pero ¿cuál sería eso que todavía estás construyendo como ser humano? Porque como sos muy chico tenés todo por delante, digamos. Esto de que donde te sentís que todavía no... Uno reconoce, y es una virtud de esto, muchísimas limitaciones. Yo todo el tiempo me vivo flagelando de las cosas que me falta estudiar, que no sé, que podría... Sos muy exigente con vos. Sí, y todo el tiempo veo
que hay cosas que tengo que saber y que todavía no tuve tiempo, que estudiar, que conocer, idiomas, no sé. Es infinito el conocimiento y uno a veces se siente... ¿Sentís que lo que te faltaría en este momento como algo es seguir capacitándote? Bueno, pero me parece que el cargo que ocupás en este momento te demanda un tiempo. Totalmente. Que seguramente ya llegará ese momento para volver a capacitarse o tener tiempo para leer otras cosas que no sean lo cotidiano cosas que no sean y lo el cotidiano, trabajo. exactamente. Como en esta etapa estás muy focalizado en esto, preguntarte cómo te ves después del 2015 parece como una pregunta medio lejana, a pesar de que estamos... Falta muy poco y yo lo veo muy lejano. Estamos... Yo, como todo mi equipo, tan concentrados en el día a día, en los problemas cotidianos, en que salgan todos los aviones, en que lleguen los aviones nuevos, Sí, vos tenés la problemática del aquí y ahora de última. Entonces, pensar en el 2015 significa... cumplir un plan que ya está promediando su primera... Está terminando su primera etapa. Nosotros con Axel Kicillof, cuando trabajaba conmigo, diseñamos un plan de negocios de 5 años que ya está actualizado. Estamos terminando esa primera etapa y ver que se cumplan todas las metas. Todo es una tarea de todos los días, muy exigente. Son muchísimas metas en muchísimas áreas, que no es solamente el objetivo en cantidad de aviones nuevos, en cantidad de pasajeros que vamos a transportar, de destinos a los que vamos a llegar, sino más de la global forma, y más allá. De la forma en que lo vamos a hacer. Hay un montón de metas en el área de recursos humanos, en el área comercial, de marketing, de operaciones, del área de los costos, del mantenimiento, cómo hacer que esta empresa gigante, que como cualquier empresa de esta industria tiene costos elevadísimos, ir mejorando la eficiencia día a día, puliendo todos los días el funcionamiento para que los argentinos volvamos a sentir orgullo de tener una aerolínea. Estás como con el lápiz de Fontana Rosa, digamos, dibujaste y diseñaste algunos lineamientos y después estás con el lápiz fino para que te salga la mejor imagen. Y por suerte ahora estamos con la sintonía fina. Ya los grandes cambios ¿Sentís que los cimbronazos ya pasaron? Hicimos los grandes cambios, ya tenemos una empresa distinta y ahora estamos puliendo, mejorando, cuidando los detalles, la atención en los aeropuertos, en los aviones. Lo que se puede hacer cuando, digamos, el terremoto ya pasó, ¿no? Cuando llega la calma. Cuando llegamos no funcionaba Aerolíneas Argentinas, no había conectividad. Hoy tenemos vuelos a todas las provincias, tenemos vuelos entre las provincias, tenemos mucha cantidad de vuelos, salen todos, salen en horario y después es pulir el día a día. Desde tu experiencia personal hasta hoy, ¿qué le dirías no a los jóvenes que quieren ser políticos, sino a todos los jóvenes que salen del colegio y a las personas que sueñan, que tienen un sueño y que quieren lograr objetivos? No importa el área que sea, ¿qué les dirías como experiencia personal, como consejo a aquellos que o ahora te están mirando y dicen, bueno, él pudo, lo que fuere, compartan o no de la política, compartan o no que lo que sea, ¿qué es lo que le dirías? Que hay que pelearla, que hay que esforzarse, que hay que pelarse el lomo, hay que lucharla y, como dijo Cristina de Estela, vale la pena luchar. Si se llega bien y si no, el camino es hermoso también. Disfrutar el proceso. Yo disfruté mucho toda la etapa donde no podía concretar el país que yo soñaba. Pero pelear por ese país que yo soñaba, la verdad que valía te daba satisfacción. Mariano, un placer haberte tenido en el escenario. Muchísimas gracias por haber venido. Yo sé que cada uno de ustedes que abre su corazón para compartir más allá de la política, sino un pedazo de su historia, nos da la posibilidad a nosotros de aprender y que, bueno, así como lo lograste vos, otros también estarán mirando y dirán que se puede lograr lo que uno quiere en la vida, no importa lo que sea. Gracias de todo corazón. Gracias a vos. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas. Como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado. Left you by the house of fun.